Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Vengo a fijar posición en contra de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 porque incorpora los efectos altamente negativos de la reforma energética, pero también constituye una confesión de parte del fracaso de la reforma hacendaria, que se convirtió en una medida meramente recaudatoria con efectos recesivos importantes, sobre todo con el aumento al IVA en las entidades fronterizas y sin ningún esfuerzo para hacer más eficiente y menos oneroso el gasto público y la burocracia dorada. La Ley de Ingresos constituye la radiografía de dos fracasos anunciados: la reforma hacendaria y la reforma energética. La reforma hacendaria, en realidad, una reforma fiscal, no se hizo ningún esfuerzo por eficientar el gasto público. Prevalece el enorme costo de la burocracia, los elevados gastos superfluos, la ineficacia de programas sociales, la corrupción y la impunidad. Los principales problemas detectados en el diagnóstico que sirvió de base para el diseño de la reforma hacendaria prevalecen y no hay signos que permitan suponer que se resolverán en este sexenio. A un año de haberse implementado la reforma hacendaria, los principales objetivos no se han cumplido y lejos de ello hay elementos para suponer que su resultado ha sido contraproducente. La reforma hacendaria se convirtió en un factor recesivo e inflacionario. Dentro de los objetivos que se propuso esta llamada reforma hacendaria fue la de establecer una regla de balance estructural para las finanzas públicas y convertir la responsabilidad fiscal en una política de Estado. Para ello se propuso reducir el déficit público total a partir del 2015. En 2014 sería de 3.5% del PIB, en el 2015 del 3%, en el 2016 de 2.5% y en 2017 de 2%. Así se podría mantener una deuda regulada y moderada. Sin embargo, para 2015, los requerimientos financieros del sector público no disminuirán como está establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el saldo histórico de la deuda seguirá aumentando hasta rebasar el 40% del Producto Interno Bruto. Otro objetivo fue aumentar la capacidad financiera del Estado para atender las necesidades de la población. Para ello se propuso aumentar los ingresos presupuestarios, pero tampoco se logró. En 2014, los ingresos presupuestarios totales disminuyen con respecto al 2013 y el pronóstico de 2015 es una nueva reducción. El principal factor que los explica es la reducción de los ingresos petroleros, que en 2013 aportaron el 8.3% del PIB. En 2014 se prevé que aporten 7.3% y para 2015 se estima un 6.4% del PIB. La enorme limitación de ingresos obedece a que se entregarán importantes recursos de la nación a petroleras privadas. Adicionalmente, los ingresos propios de Pemex y de CFE se destinarán a ellas mismas y ya no formarán parte de los ingresos de la Federación, por lo que solo contará con ingresos petroleros ya disminuidos y los ingresos tributarios, dentro de los que se destaca el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS. En el impuesto sobre la renta, la reforma hacendaria hizo varias modificaciones. Entre ellas, sustituyó el régimen de pequeños contribuyentes por el régimen de incorporación fiscal, que afectó a los contribuyentes de más bajos ingresos. Así que nuestra posición es que se busque otro método para combatir la informalidad y se regrese al régimen de repecos. Llama poderosamente la atención que el mayor aumento en la recaudación del impuesto sobre la renta, que llegó a 15.4 en 2014, este rubro, proviene de retenciones a asalariados. Esto podría estar indicando que el mayor efecto de la reforma fiscal se dio en los asalariados y en cambio
Solo se acotó el régimen de consolidación fiscal, donde están los verdaderos emporios y holdings que han gozado de privilegios fiscales. Solo cambió de nombre, se hicieron negociaciones al más alto nivel y no arroja grandes cambios. En relación al IVA, la reforma hacendaria hizo dos modificaciones principales. Incrementó la tasa en fronteras del 11 al 16%, medida que permitió un importante aumento en la recaudación, pero con efectos adversos para la economía y para la población de las ciudades fronterizas. El IVA en fronteras se convirtió en un eje recesivo de la economía, ya que impactó en los precios y repercutió negativamente en el consumo, afectando más a la frontera sur que a la frontera norte. Se afectó más a los pobres del país. En el norte se afectó el comercio mexicano, dado que los pobladores tienen la opción de comprar en Estados Unidos. Es por ello que debe de regresarse esa tasa al 11% en fronteras. En el impuesto especial sobre producción y servicios, la reforma hacendaria incluyó un conjunto de impuestos, supuestamente con propósitos extrafiscales, como el impuesto al carbón o los plaguicidas, los refrescos o la comida chatarra, porque causan daños a la salud o al medio ambiente. El resultado numérico es que sí se redujo el consumo de tales productos, sí se aumentó la recaudación, pero no tuvo ningún efecto en el medio ambiente ni en la salud, por lo que se trató de medidas meramente recaudatorias. Para 2015, los ingresos tributarios van a disminuir 8.5%, sin que medie ningún esfuerzo de eficientar el gasto público. El impuesto sobre la renta crecerá menos que la economía, síntoma de que no están pensando en alcanzar el 3.7% de crecimiento prometido. El IVA se incrementará en 12.5% de mantenerse el IVA en fronteras, y el IEPS se incrementará en 16.3%, cuya principal fuente proviene del impuesto a gasolinas y el diésel. Las tarifas eléctricas domésticas tendrán un, entrecomillado, desliz mensual equivalente al ajuste anual, que son eufemismos para no decir con toda claridad que las tarifas eléctricas domésticas seguirán a la alza cada mes. En el caso del gas licuado, será el gobierno federal el que establecerá los precios máximos al público de acuerdo a la inflación, que se calcula en 3%, pero lo mismo pasa con gasolinas y diésel, que no alcanzaron el objetivo de inflación en ningún año, y es previsible que para este tampoco se alcance el poder controlar la inflación a 3%, y lo van a rebasar, como actualmente está en 4.37%. Como ya me pasé de tiempo y quiero respetar, falta todo el tema petrolero, pero termino diciendo: estos 22 meses de administración hemos escuchado solo demagogia. En realidad, las cifras señalan que la bonanza ofrecida con sus reformas estructurales nunca llegará, y que las condiciones tienden a empeorar por insistir en el mismo modelo económico ya fracasado. Es cuanto. Gracias.